Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Gratísimo placer de tener invitados hoy en El Pentágono. Ana Lucía Velasco está con nosotros. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas Politóloga. gracias. Politóloga. ¿Ejerces la politología? Ejerzo desde la docencia, ejerzo desde la investigación y desde el análisis. Bien, una maravilla. Iván Lima está con nosotros también, invitado. Ya has estado en El Pentágono un par de veces. Sí, Mario, muchas gracias por la invitación. ¿Abogado? Abogado. Bien, no voy a decir, ahorita vamos a decir algo. Otro invitado, invitado no. Otro abogado. Gonzalo, no, Mario, es otro abogado en realidad. Invitado, ha estado con nosotros unas 3 veces. Me acuerdo. Y Francesco Habitué. Ausentes con licencia está Mary Vaca y Marcelo Arequipa. Vamos a hablar de varias cosas, pero ante todo quisiera referirme rápidamente a las 5 horas y media que han estado detenidos los miembros de la Comisión de la Madre Tierra en el Polígono 7, la nueva república que acaba de surgir, porque parecen gente independiente, libre, soberana. Decían algunos, no, tienen que pedir un permiso a nosotros a entrar a nuestro territorio. ¿Así? Interesantísimo. No sabía que tenías que pedir permiso los bolivianos estando aquí en nuestro país, y si bien han venido del exterior a comprobar algunas cosas, sigue siendo un abuso. Tiene que intervenir la policía para que las personas pudieran retornar hasta Cochabamba. Ya se encuentran allá medios de comunicación también, no podían entrar, no podían salir. Un abuso, realmente un abuso de gente que son los dueños, no, son los cocaleros que han impedido que ingresen estas personas. ¿Qué informe llevarán? ¿Qué informe van a llevar? Y además, qué mal para una persona que se ha ufanado, como el presidente Evo Morales, de ser un defensor acérrimo de la madre tierra. Pero en fin, alguien, creo que tú tienes información sobre el tema. Sí, ¿en base a qué derecho, no, se puede impedir el tránsito en una región del territorio nacional? Yo creo ninguno. La excusa que se ha dado de parte de algunos dirigentes de los cocaleros, porque ese es el nombre correcto de los colonizadores del Polígono 7, es que los dirigentes no habían autorizado. Pero yo he encontrado, gracias a Pablo Solón, aquí una grabación, un video de Mauricio Guaji. Este señor Mauricio Guaji es el presidente de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba, CIPTICO, Mauricio Guaji Muiba. En conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Cochabamba este 1 de agosto, dijo que enviarán una carta para pedir la visita de la Comisión Internacional a la parte sur del Tipnis, en la comunidad Santísima Trinidad. Entonces, además del libre tránsito que debe haber, hay una invitación expresa, porque si uno no tiene nada que ocultar, puede mostrar y hacer verificar que efectivamente no hay ningún delito contra la madre tierra, que esta organización tiene que verificar. Es una comisión que verifica, de ahí saldrá una denuncia. Encima de eso, el ministro del Interior dio garantías, porque se supo que había resistencia de las bases a que se muestre la realidad del Polígono 7, que ya ha sido totalmente copada, digamos, por la avanzada cocalera. Y el ministro Romero ha dado las garantías para que puedan estar allá. Bueno, si uno da garantía, por lo menos manda policías, manda un fiscal para que vea las cosas. Pero llegaron y no había nadie. Entonces le han trancado adelante, le han trancado atrás durante 5 horas casi. Han estado ahí retenidos, es una palabra elegante, diplomática, secuestrado es la palabra correcta. Y nadie del gobierno ha dado la cara. La viceministra de Medio Ambiente recién en Twitter ha dado una cara diciendo, apoyándose en un pronunciamiento de estos dirigentes medios que han reaccionado, digamos, a la visita, diciendo que no eran ellos que habían dado, es decir, pretextos realmente, porque si uno no tiene nada que ocultar, tienen que hacer. Entonces diciendo, estas organizaciones no gubernamentales que quieren meterse en el territorio sin pedir permiso.
Pero con esos antecedentes, con la invitación, con el ministro Romero, con el objetivo, el fin que tenía esta de verificar algunas denuncias, porque las denuncias lo ha recibido, y con la resonancia que puede tener el informe de esta comisión a nivel de Naciones Unidas, a nivel del Vaticano, me parece realmente absurdo. Hay que acordarse que este tribunal nació en Ecuador, fue fundado en Ecuador en el tiempo de Correa y está integrado en su mayoría por gente de izquierda, gente afín al proceso bolivariano. Y en la cumbre de Tiquipaya, de la cual te acordarás, ¿no?, se abogó por ese tribunal de la Madre Tierra que juzgara los crímenes. Pero como siempre, ¿no?, lo que vemos, hay que crear los tribunales para juzgar a los demás, no para juzgar a nosotros. Si meten la nariz en nuestros crímenes o en las denuncias de crímenes que tenemos nosotros, son enemigos, ONG del imperio y todo lo demás. En otras palabras, lo que estamos viendo, una muestra más, ¿no?, de cómo este agosto puede ser recordado para Evo Morales y el MAS como el agosto negro, ¿no? Ha empezado con una serie de escándalos y estamos a la mitad del mes, no ha terminado, ¿cuántos más tendremos todavía? Flaco favor se han hecho, ¿no? O sea, de alguna manera no está bien decir me alegro, pero que sucedan este tipo de cosas hacen que el informe que vaya a ser resultado de esta comisión sea mucho más fuerte y contundente de que si todo hubiera sucedido en perfecta calma, ¿no? Entonces, una especie de autoboicot, yo lo leo así. No hay una coordinación, creo, realmente dentro de los grupos que están manejando este tema pero me alegro, en el fondo me alegro porque creo que muestra realmente lo que está sucediendo y es a lo que ha venido esta comisión, a ver lo que está sucediendo, ¿no? Jurídicamente, ¿cómo podríamos interpretar eso, ¿no? Es un delito. El artículo 292 del Código Penal habla de la privación de libertad, justamente lo buscaba, dice el que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal incurrirá en reclusión de 6 meses a 2 años. Cuando tú evitas que alguien salga, siendo esa la única vía para salir del lugar, estás privándoles de su libertad. Hay un agravante cuando dura más de 48 horas la privación de libertad, pero desde 1 minuto hasta las 48 horas tienes una sanción penal. No puedes privarle de libertad a ninguna persona. La libertad es un bien demasiado preciado como para que cualquiera lo pueda hacer. Pero cuando me preguntas jurídicamente, yo te respondo que no tenemos un tribunal en el país. Tenemos un tribunal agroambiental, un título bastante rimbombante desde el 2009, pero no tiene su código de procedimiento. No hay código de procedimiento agroambiental y en este país no hay un solo caso ambiental que haya conocido este tribunal, que por cierto recibe casi $3 millones por año y tenía antes 7 magistrados, se los ha reducido, pero de todos modos no está haciendo su trabajo. Es un tribunal que con actualmente la cantidad de magistrados tiene cada uno de esos magistrados que ver menos de 3 casos por mes. Entonces estamos hablando de una dilapidación de recursos públicos en un país que necesita con urgencia mejorar la administración de sus recursos. Y otro tema desde lo jurídico, seguramente que nuestro país, que se caracteriza por sacar noticias penales en los titulares, no vas a encontrar muchos que tengan que ver con materia ambiental. O sea, todo lo que son delitos ambientales, que es el 5º crimen a nivel del mundo más grave de las organizaciones criminales, no tienen procesamiento en Bolivia, no tiene sentencias en la Corte Suprema y es algo que pareciera que es coherente. O sea, si Bolivia no tiene después del 2009 en tantos años código agroambiental, si no tenemos tribunales funcionando, el mundo ha mandado una ONG, es una ONG lo que ha pasado en este momento, no es un tribunal propiamente, no ejerce jurisdicción, pero hay una preocupación de la sociedad de pronunciarse y saber lo que está pasando en el TICNIS. Es una llamada de atención muy fuerte al gobierno, me refiero a los 3 poderes, porque no puede ser que después de tantos años no tengamos ese código de procedimientos agroambientales, que ni el Poder Judicial haya generado una propuesta, que ni el Senado y el diputados hayan tratado este proyecto. Es esencial que tengamos ese código y yo no me explico por qué no lo tenemos ahora. Reitérame,
Tenemos tribunal agroambiental, pero no hay un código de procedimiento. Exactamente, el 2009 en la Constitución creó el Tribunal Agroambiental para ver materia ambiental y hasta el día de hoy no tenemos el Código de Procedimientos Agroambientales. Cintia Armijo algún momento presentó un proyecto, una ex magistrada, me parece que tenía ciertas virtudes, pero el Parlamento nunca lo ha tratado. Es una cosa que extraña, porque necesitamos, en un país como este, con los problemas que tenemos en las colas y desmontes de Culquiri, en el chaqueo a veces tan descontrolado en el oriente, con toda la biodiversidad tan delicada en su equilibrio, tenemos que tener respuestas desde la justicia, y el día de hoy no tenemos tribunales. Entonces, cuando Francesco plantea, vino un tribunal de afuera, claro, si los bolivianos desde el 2009 no tienen capacidad de tener justicia agroambiental, parece natural que el mundo se preocupe por lo que está pasando acá. Creo que ese va a ser el punto radical del informe de estos compañeros que nos han visitado, que Bolivia está desde el 2009 con la mejor constitución para proteger el medio ambiente, pero sin un tribunal que la aplique. Bueno, tenemos dos abogados acá y van a haber 3 opiniones. Es la segunda vez en pocos meses. Yo recuerdo una visita de unos periodistas de Página 7 que no pudo ser finalizada, los persiguieron. Lo que lleva a preguntarse qué está pasando allí para que uno no pueda circular. A mí me parece que es una pregunta sumamente delicada. ¿Qué es tan grave que no se pueda ver? La segunda cosa que me pregunto es, ¿en qué medida la gente que está allí se ha autonomizado incluso del Estado? No es extraño en la cultura nacional y, digamos, en la historia legal del país que la ley se aplique sobre todo en las ciudades y que en el campo sea territorio, por lo menos de negociación, sino de nadie. Y a mí me parece que en algunos casos puede parecer inocuo. En estos casos yo me pregunto si realmente, por ejemplo, lo que apuntaba Francesco respecto a las garantías que da el Ministerio de Gobierno es o que no se pueden cumplir o que se teme la resistencia que pueda ocasionar. Entonces, yo no sé, o sea, digamos, si tenemos un problema más grave que si hubo o no una visita. Una otra línea que veo es la ruptura casi irreversible del propio MAS con gente que estaba alineada al proceso que lideró el presidente Morales, como por ejemplo Alberto Acosta, que era presidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, fue hombre de Correa, era, digamos, una persona, y creo que aún es cercana a Pablo Solón. Los movimientos ambientalistas, digamos, a la izquierda, en general, han roto con el gobierno. Y claro, yo creo que ahí hay una herida de legitimidad grave para un gobierno que ha predicado lo que ha predicado. Los delitos ambientales son imprescriptibles, digamos, hay una literatura fantástica al respecto, pero en los hechos, ¿qué? Yo creo que en los hechos, si no poco, nada. Bien, creo que para un análisis está muy interesante. Esto acaba de pasar hoy. Así que seguramente los acontecimientos nos van a traer más noticias. Ha habido un grupo grande de periodistas que ha estado allá, ha estado detenido allá las 5 horas y media. Detenido, sí, es un eufemismo. Lo que ha dicho Francesco es absolutamente cierto. Secuestro. Si bien no han pedido rescates, así sigue siendo secuestro. En todo caso, creo que este tema va a dar para más y vamos a seguir insistiendo seguramente otros días. Teníamos la idea de hablar con Iván Lima, con nuestros invitados, con la doctora, ¿se llama en politología? Licenciada. No, parece un título muy grande lo de... Excelente. Lo que va a pasar en los siguientes días en nuestro país. Se va a elegir a una de las personas que tiene mayor autonomía en el manejo de justicia, etcétera. Quien va a elegir es el Congreso de la República, al fiscal general. ¿Qué es un fiscal? ¿Qué hace un fiscal general? Entre sus labores más importantes, por ejemplo, está a cargo de la acción pública penal. Y eso quiere decir cárcel, por ejemplo. Ajá, todo lo penal es cárcel, es decir, ese es el fondo del asunto. Bueno, no debería, pero ya aquí estamos en... ¿Y a quién representa el fiscal? La detención. ¿En los hechos o en la teoría? En los hechos.
Pues sí, yo creo que es por donde podríamos entrar. Teóricamente, ¿no? Primero teóricamente. Claro, debería representar la acción porque hay un interés público de la sociedad que está detrás de la acción pública, pero ¿cuál es la última vez que recuerdan un fiscal general independiente? No vivía yo en 1825. Bueno. Sí, yo no recuerdo sinceramente un fiscal general al que uno pudiera señalar independiente. O sea, incluso en anteriores gobiernos, porque y me acuerdo que en la dictadura, por ejemplo, los fiscales eran los agentes de represión de la dirección Pedro política. Gareca no lo nombró. Yo no sé, o sea, sí. Actuó durante el gobierno de Mesa, no lo cambió. Yo no voy a hablar en contra de nadie, pero lo que yo recuerdo sí. Pero ¿qué interés tiene el Poder Ejecutivo de tener un fiscal si persigue delitos? O sea, un asesinato, ¿cuál sería el interés de un Poder Ejecutivo? Creo que también vivimos en una sociedad en la que todo va a la cárcel, ¿no? Todo se pena con cárcel. El funcionario se equivoca al calcular el salario del presidente, cárcel, ¿no? Eso no lo determina un fiscal. Puede pedir, pero el que determine es un juez. Pero es la cultura, yo creo. O sea, lo que está en juego es esa cultura en la cual en estos puestos clave como un fiscal general se puede empezar a determinar el destino de un montón de gente que se entreponga en tu camino, ¿no? Ahí es donde creo que está el interés, porque es cierto lo que dice Gonzalo. Otra cosa es en papeles y otra cosa es en la realidad. Y yo creo que un fiscal cuando no es realmente imparcial sí puede cumplir este rol de comisario. Claro. Que yo ahí discrepo, que me parece que la imparcialidad es para los jueces. Lo que se pide del Ministerio Público es la autonomía, y la autonomía en definir la política criminal. Cuando tú hablas de política criminal, hablas de que el fiscal general emite instrucciones. Les dice a los fiscales, por ejemplo, en los casos de biocidio, no van a pedir la cárcel para la señora que mata a un perrito. Lo que van a pedir es medidas sustitutivas y van a pedir que esa persona entienda el daño que ha causado y lo repare. Cuando tienes un fiscal general, él tiene que entender lo que está pasando en el país y tiene que darle soluciones. Es una política criminal estratégica la que se busca ahora de los ministerios públicos, y esto solo se puede lograr con un fiscal general autónomo. Los 4 temas más importantes del país, uno los podría leer desde la cárcel. Tenemos 18,000 privados de libertad, y tú dirías, ¿qué es lo que más tienes en las cárceles? Narcotráfico. Luego, ¿qué tienes? Violencia contra la mujer. En tercer lugar están los delitos de robo, hurtos, y en cuarto lugar tienes una mezcla de delitos de corrupción. Entonces uno diría que el fiscal general tiene que decidir cómo va a hacer que la política criminal funcione de una manera eficiente. Por ejemplo, tendrá que dar una respuesta a la relación policías y Fuerzas Armadas. Es un tema muy interesante de la relación de la policía y Fuerzas Armadas, que en el país se ha incorporado sin debate. ¿Por qué te digo eso? Porque desde hace mucho tiempo atrás en la Fuerza de Tarea Conjunta el narcotráfico es combatido por militares y policías, y ahora en la Fuerza, me acuerdo que hablamos acá en el programa de los aduaneros detenidos por Chile, los militares se han incorporado al combate de las Fuerzas Armadas y van a poder contestar con uso de armas de fuego a los contrabandistas. Eso tiene una serie de debates, pero eso lo va a dirigir el fiscal general. Pero Iván, una pregunta, ¿por qué deberíamos someternos al juicio del fiscal general? Que puede ser bueno o malo. ¿Por qué? ¿Por qué no existe una regla sobre el particular? Porque hay que tener una visión estratégica en el combate del delito. Si nosotros hacemos un principio de legalidad, que es lo que tú estás planteando, que se persigue a todos los delitos por igual, de todas las formas, es como querer en la salud, para poner el ejemplo, que no haya enfermedad en el país. Los recursos son limitados, el país tiene recursos muy limitados, solo tenemos 508 fiscales y un presupuesto de $22 millones para combatir todo el delito. Entonces no vamos a poder perseguirlo en la misma intensidad. Hay una impunidad muy grande en Bolivia. De cada 100,000 ciudadanos mueren cada año 10. Y no tenemos una tasa tan exitosa de condenas ante nuestro Tribunal Supremo. Apenas un caso se resuelve. Entonces estás hablando de que 9 bolivianos mueren en condiciones dolosas, en condiciones graves de violencia, y no hay una respuesta del Estado. Eso, ¿qué significa? Que el fiscal general tiene que usar esos $22 millones y esos 508 fiscales para que no tengas feminicidios, para que no tengas violaciones, para que no tengas violencia contra los niños, y tal vez no tiene que dedicarse a lo que se está dedicando ahora: estelionatos, giros de cheque encubierto, estafas.
Tal vez la visión del fiscal general no es de llegar a un principio de legalidad como tú lo planteas, sino un principio de oportunidad, y una oportunidad reglada que haga que la persecución penal sea estratégica en todos los temas que sean importantes para la sociedad. Y ¿qué es lo más importante? Para mí la vida. Para mí la vida es lo más importante, y no puede ser que Bolivia sea el país que tenga más muertos y lesionados en accidentes de tránsito. Algo como la ley Emilia de Chile sería importantísimo en Bolivia. Esta ley hace que las personas que conduciendo matan a otra persona tengan que estar siempre un año, al menos un año, en privación de libertad efectiva. Eso ha cambiado bastante la realidad chilena, pero tienes que tener otras medidas también en este caso. Si quieres bajar esa tasa, tienes que tener un trabajo estratégico con la Dirección de Tránsito, con las municipalidades. Eso es lo que debería hacer un fiscal general del Estado. No debería estar persiguiendo o yendo a las audiencias o presionando para que en los casos salgan las sentencias a favor de uno u otro. En general, el fiscal general de Bolivia tiene obligación de ir a juicios contra el presidente. En los demás casos, su labor de todos los días es estar coordinando entre la institucionalidad estatal para bajar estos índices de criminalidad, para buscar soluciones preventivas que hagan que el país se sienta más seguro. Una cosa de la región latinoamericana que es grave, es un dato que a mí me tiene asombrado. Brasil gasta en seguridad todo el equivalente al Producto Interno Bruto de Chile. Entonces, estamos gastando demasiado dinero en seguridad. No le sirve mucho, porque es uno de los países más violentos. No, imagínate esa tasa de 100.000 que te digo en Sao Paulo o en Río de Janeiro, está actualmente en 200 personas, es como un lugar de guerra. Entonces, estamos hablando de que este tema de la seguridad y la intervención estratégica del Ministerio Público es algo muy importante para las sociedades, que el fiscal general entienda que los derechos humanos es algo que no se puede tomar a broma. Es algo muy importante. Yo te diría que el principal factor de investigación en estos momentos de la policía es la tortura. Con las disculpas del caso a los señores de la policía, pero no encuentro que una institución que no tiene presupuesto para investigar puede conseguir la verdad de los casos de otra manera. O sea, es algo de... Hay otra manera, tener la información por estar adentro de los hechos. Eso es más grave. Yo quisiera volver un momento a tu pregunta. Una última pregunta le puedo hacer. Sí, ya. Porque he escuchado en varios lugares que Iván Lima se va a postular al puesto de fiscal general. Es decir, tú ¿te vas a postular al cargo de fiscal general? Si la Asamblea Legislativa retoma el debate que tenemos de la Constitución y su aplicación y ajusta el reglamento, yo creo que sí me presentaría. Yo creo que mañana, el martes, la Asamblea tiene una tarea muy importante de cara al país. Este reglamento es inconstitucional y tiene que ajustarlo. ¿Por qué? Porque la Constitución boliviana dice que el puesto de fiscal general tiene que tener ciertos requisitos y condiciones. Me parece que en esta convocatoria se ha tenido un exceso en su redacción. Tienen que ajustar la Constitución. Ya lo han anunciado que lo van a ajustar. Si ocurre eso el día martes, yo creo que muchos profesionales se van a presentar a partir del miércoles a esta convocatoria. Yo entre ellos sí me encantaría poder servir al país desde este puesto. Bien, ya saben, muchachos, tenemos Quería volver a tu pregunta inicial. ¿Qué hace un fiscal? ¿No? Un fiscal es un Satanás. En sentido etimológico, Satanás es el acusador, es el que acusa. Ahora, ¿qué hace un fiscal frente a tener que hacer una acusación? Puede seguirla o no seguirla, o archivarla, decir no corresponde. Y ahí está la perversidad, ¿no? Donde se puede contaminar este rol. Sucede que un servidor público se equivoca en hacer la suma de los saldos bancarios del presidente del Estado plurinacional y va a la cárcel porque lo acusa y pide detención de eso. ¿Te parece? Por otro lado, tenemos una señora Chacollo que la filman, ya no dicen que la vista en un avión y le preguntan, pero disculpe, ¿qué hace usted acá? ¿Debería tener detención domiciliaria? No, estoy viajando, ¿qué problema? Como si nada pasara. Entonces, en el imaginario de la gente, el fiscal cumple en gobiernos totalitarios, un gobierno como este, la función que tenían los paramilitares en los gobiernos militares. Aquí hemos hablado ya desde hace años, ¿no?, de los parafiscales. Se siente menos ahora esta función, pero en el fondo
cumplen órdenes del Ejecutivo para decidir si acusan a uno o no lo acusan. El momento que el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General, ha denunciado a Carlos Mesa y a otros ministros suyos por el caso Kiborax, inmediatamente el fiscal ha cumplido lo que les han pedido, y cuando los demás han hecho una denuncia para las autoridades actuales, lo han pasado a una Fiscalía de la Paz. Es decir, son funciones públicas que están al servicio del Ejecutivo y no tienen la autonomía de la cual hablaba Iván. Deben tener una autonomía que le permite juzgar sobre la base de la ley si una denuncia va adelante o no va adelante. Si va adelante ya depende del juez, evidentemente seguir adelante el juicio, pero muchas veces, como el ejemplo que le he dicho del que se equivocó en sumar pesos con dólares, salen con acusaciones y competiciones de privación de libertad que no vienen al caso. Por eso tenemos las cárceles llenas de presos. Los tenemos porque a todos se le pide detención, ni siquiera domiciliaria, ni siquiera medida sustitutiva, simplemente que se los arresten. Perdón. Sí, yo sé que estamos así, pero vamos a seguir hablando del fiscal, ¿no? Satanás, me has metido algo ahí. Perdóneme, por favor, un minutito más de corte y volvemos. En instante. Bien, gracias. Volvemos al Pentágono. Le corté, doctor Lerroux, por favor. Yo diría que la virtud de estos medios, como el que estamos hoy, es hablar las cosas que preocupan y las cosas claras. Y la relación entre justicia, derechos políticos, Estado y oposición, yo creo que es un problema de fondo. Yo recuerdo que cuando la ministra Rivero asumió el Ministerio Desarrollo Sostenible. sí, después de Agricultura, sacó un informe que lapidaba a su antecesor. Es un informe que... Y respecto de ese informe, me acuerdo, nunca ha pasado nada, porque se trataba de un ministro probablemente al que el gobierno no quería tocar. No ocurre lo mismo en los casos opositores, y yo creo que un caso que podríamos hablar, que a mí me parece el más patente, es el de Tuto Quiroga, que lo enjuician por Incahuasi por haber suscrito un contrato de exploración cuando lo que estaba en discusión es si los contratos de explotación conforme a la anterior constitución debían ir al Parlamento. Entonces pongo el caso de Tuto porque como es una figura electoralmente secundaria, creo que revela más. Algún rato, y me acuerdo que algún colega periodista tuyo lo entrevistaba y decía, pero acaso es una cuestión de solo una letra, exploración y explotación. Entonces uno dice, ¿cómo puede formarse una acción penal sobre esas bases febles? Las firma un contrato de exploración, no es de explotación. O sea, que alguien tenga que sostener una defensa sobre esos argumentos, me parece que estamos en una situación muy grave. Y yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. El problema de estos casos espectaculares de la política es que a la vez esconden el grueso. Porque, la política y los derechos políticos creo que tienen un lugar, y a mí me parece que no es una sociedad en la que hoy se pueda vivir sin el riesgo de que alguien se enoje y te meta en juicio penal. Es del Estado, que tiene una fuerza tremenda para definir la acción penal, y a veces en el campo privado, donde, los juicios penales son un modo de resolver o de equilibrar contiendas que deberían estar en otro ámbito. Yo tiendo a pensar a veces que la litigiomanía que siempre ha habido en el Poder Judicial y entre el gremio ha terminado invadiendo el Estado, que es una especie de método. Ahora la acción penal es un método de negociación o de intimidación. Yo creo que ese es un primer problema grave. Y yo no veo si el gobierno está dispuesto a dejar ese instrumento en manos absolutamente neutras y, en un perfil que por lo menos quite a la política de esa arena. O sea, en esa arena la política no debería tener que ver. Pero como digo, la política nos nubla algo que a mí me parece mucho más grave incluso, que es esto de cualquier cosa acción penal. Y algo más grave,
en la tradición muy boliviana de que la burocracia en la teoría no es superior al ciudadano, pero en la realidad lo es. La burocracia muchas veces puede meter una acción penal, como el otro día este señor que sumaba estaba mal, o uno puede terminar viendo la detención preventiva para todas las cosas. Pongo un ejemplo que es impopular porque creo que había un famoso político norteamericano que decía: la sociedad libre es aquella donde puede ser impopular y aún recibir justicia. Y por ejemplo el caso del oficial de la medalla, que le instauren las acciones que sea, ¿se tiene que defender en libertad o automáticamente detención preventiva? ¿Cuál es el tipo penal? ¿Cuál es el tipo penal? O sea, uno puede, porque otra vez la justicia está para defender a los casos extremos, porque digamos a la gente querida, a la gente popular, a la gente que todo el mundo aprecia, es difícil pues que le inicie una acción penal. Pero aquí estamos también en otro fenómeno que yo veo que ataca a la justicia ya en relación a la mayoría de los casos. Si un caso se mediatiza, probablemente las autoridades acatan la voz de la opinión pública. Entonces, la opinión pública, periodistas, columnistas, etcétera, si decidimos que alguien es un Satanás, para usar la palabra, pues ese Satanás no recibe justicia. Y lo que es peor, es probable que sufra extorsiones. Yo pongo un caso sobre el que he escrito recientemente, que a mí me parece que es exactamente un caso para probar lo que digo. García Mesa, más impopular que él, imposible. Digamos, más consenso respecto a lo que fue su gobierno, creo que nadie debatiría sobre lo que fue su gobierno, los abusos, los crímenes, etc. Pero él repetidamente insistió en que durante el juicio de responsabilidades recibió emisarios de algunos ministros para ofrecerle apoyo a cambio de dinero. Yo digo, y por ejemplo dio algunos nombres. No voy a dar el nombre acá porque es una persona que ya está muerta, pero un operador de la justicia de esos años vinculado a un partido político, y dices que no merezca ni siquiera investigación de si están extorsionando, porque el que es culpable y tiene a toda la sociedad en contra es muy vulnerable y probablemente puede ser sujeto a violaciones de sus derechos, porque hasta el último, el criminal, merece una defensa de sus derechos. Entonces, a ver, Gonzalo, has mencionado algunos temas que son absolutamente conocidos. Ya lo había mencionado Francesco, el tema de Tuto Quiroga, de Carlos Mesa. A Tuto Quiroga por entregar el salar y a Carlos Mesa por nacionalizarlo. A García Mesa. Son temas emblemáticos que hacen al asunto político, y ahí va mi respuesta. Has mencionado tú el asunto político. Ana Lucía, ¿el nombramiento del fiscal es un acto político? ¿Debería ser un tema político? No te olvides que el fiscal saliente se agarró a tiros un par de veces con el ministro Romero, ¿no? ¿Debería ser? ¿Es un cargo político o es un cargo técnico? Yo considero que tiene que ser un cargo técnico, precisamente por el rol que nos comentaba hace un momento Iván, de tener una visión estratégica. Una visión estratégica no la puede tener un cargo político. Si es alguien que tiene que organizar la estrategia, cómo se va a atacar el delito en un país, y tiene detrás de él un mandato político, unas ganas de ser popular, no quiere perder ciertos votos, no quiere perder cierto lobby, entonces perdemos toda esa visión estratégica de la que hablaba Iván. Pero, por ejemplo, siguiendo lo que decía Gonzalo, creo que si nos quedamos solo en lo político, el tema se va a ir repitiendo gobierno tras gobierno, y por eso la pregunta que nos hacía Gonzalo es importante. ¿Quién recuerda a un fiscal independientemente de este gobierno? Además, no sé, en otros momentos de la historia no recordamos un fiscal independiente, porque creo que el problema está en la sociedad. Somos una sociedad de linchamiento. Nos gusta ver, cuando algo nos molesta, queremos linchar al que consideramos culpable. Por eso las detenciones preventivas son tan exitosas, en el sentido de que la gente se siente tranquila y feliz al momento de ver de que la persona que ha sido catalogada como Satanás entró a detención preventiva. No importa si se queda años sin juicio, no importa si al final se prueba o no se prueba, la gente se olvida los casos, pero se cumplió con el linchamiento, ¿no? Entonces, mientras no cambiemos eso en la sociedad, se va a ir Evo Morales, se va a ir este gobierno, crecerán los hijos, los nietos, y todo va a seguir exactamente igual. Entonces, si no se hace un trabajo desde abajo, desde la sociedad, se va a ir repitiendo, ¿no? Lo que pasa es que estamos satanizando a Satanás, ¿no? Y lo que yo me pregunto, en última instancia, ¿quién decide si la cárcel es un juez?
Sí, pero el fiscal es el que tiene la potestad de pedirla. En muchos de los Pero temas... el juez podría decirle no. En el único caso, no. En la 1008 te debes acordar, en el único caso en que la ley decía el juez no podrá apartarse del requerimiento fiscal. Claro, hay la figura de que hay delitos inescarcelables, hay delitos en los cuales no puedes apartarte, y la manera en la que se ha ido modificando el sistema penal hace que los jueces estén atados. Por ejemplo, cuando tú tienes más de dos procesos en curso, el juez está atado de manos para darte libertad, o cuando la pena supera, la pena en abstracto, no te han dictado condena, supera los 8 años, tampoco podría darte libertad. Eso que hablas de la ley 1008, bajo la ley de descongestión y una serie de normas, y especialmente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha ido atando de manos a los jueces. Pero hay una cosa más grave, Bolivia es uno de los pocos países que tiene jueces en sus cárceles, y te puedo plantear muchos de los casos en los cuales un juez, cumpliendo la Constitución y el principio de inocencia, decía, ese señor se va a defender en libertad, y al día siguiente Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia le iniciaba un proceso penal y el juez tenía que ir enmanillado a cumplir la detención que se había negado a dar. Es decir, un poder judicial que es transitorio en este momento, que no tiene la seguridad de sus jueces en el cargo, es un poder judicial muy vulnerable. En este momento, de ahí viene la importancia del rol, que yo sí creo que es un rol político del Ministerio Público, no partidario, pero sí político. El Ministerio Público, cuando tienes este principio de autonomía, y te decía que tiene que juzgar a los expresidentes, tiene que ser muy cuidadoso con este juzgamiento. Este juzgamiento tiene una serie de características que nos ha dado la jurisprudencia y el derecho internacional. Este concepto que se habla de judicialización de la política es un concepto que daña la democracia. Mientras menos que tenga que intervenir el Poder Judicial en los conflictos políticos, la democracia va a crecer y se va a desarrollar de una mejor manera. Esto que ha planteado Gonzalo es una realidad en nuestro país muy fuerte. El fiscal general, a diferencia de ser un especialista en el litigio penal, yo creo que tiene que ser una persona que haya pasado mucho por el tema comercial, de hidrocarburos, el tema de las decisiones difíciles de un país, las decisiones en las que se juegan millones de dólares muchas veces, que son mucho más difíciles que probablemente un asesinato o un caso de infanticidio o un caso de parricidio. Son muy graves esos otros, pero la complejidad de la decisión requiere un cierto grado de entender los poderes que hay en este momento en la mesa. Lo que ha planteado Gonzalo es una realidad. Se dice que la independencia del Poder Judicial se afecta por los medios, por los políticos y por la billetera. Esos 3 factores deben de ser inmunes para el fiscal general. Por eso los organismos internacionales recomiendan que quien va a pretender ser fiscal general no tenga posibilidad de ser influenciado por esos factores. Pero más allá de eso, lo que tú has planteado me parece que es vital en este momento en el debate que estamos teniendo. ¿Tú te imaginas una instructiva que se adecue ahora que está de moda a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos? Porque el fiscal general puede hacerlo, puede decir, esta es la línea para detener preventivamente. Y nos estamos ajustando a lo que dice la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Te aseguro que los 18.000 privados de libertad pasaríamos a unos 5.000 máximo. Porque la mayor parte de las personas que están en las cárceles sin condena lo están por una aplicación incorrecta de la ley, de la Constitución. Entonces, este tipo de cosas son las cosas que tenemos que cuestionarnos y tenemos que preguntarnos. ¿Por qué tenemos tantos detenidos preventivos? ¿Por qué tenemos que aplicar la norma de una forma tan arbitraria? Porque es la única solución que tiene la sociedad. A ello le respondo a la licenciada. Cuando en una población alejada se sabe que si no hay detención preventiva esa persona va a cruzar la frontera y nunca más la vas a volver a ver, se genera una sensación muy dura de que la impunidad manda, de que no es posible dejar en impunidad a las personas. ¿Y eso a qué se debe? A que los que entran a juicio no tienen 3 años de duración de juicio, tienen 10 años de duración de juicio. La retardación de justicia es grave. Vuelvo a mi ejemplo de la justicia, de la salud y la justicia. En Bolivia estamos muy acostumbrados a decir, voy a subir la pena, voy a mandar a la cárcel. No es la solución. No hay una ley más draconiana que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Retroactividad de la pena, todas las reglas que tú quieras que no se deben hacer. Lo mismo en la ley contra la violencia a la mujer. La 348 es durísima. Han incrementado esos delitos. Nos tenemos que dejar de proponer este modelo de encarcelar a la gente porque ha fracasado en todo el mundo. Contrariamente, una ciudad como Boston, en la que ha logrado que las iglesias y la sociedad civil intervenga en estos temas tan cruciales para la sociedad,
ya no tiene que estar tan preocupada de tener una policía tan grande o sistemas tan duros de persecución penal, o los nórdicos. ¿Por qué no empezamos a ver las experiencias exitosas para atacar el tema de la violación a la mujer? El tema de la violación a la mujer es un tema que tiene que ver con la prueba del momento en el que se produce el hecho y la decisión de la mujer de acusar o no. Y eso es una cajita donde conservas la prueba y conservas anónimamente esas pruebas. Esa es una decisión práctica, una buena práctica que ha bajado el índice de criminalidad de ese delito, pero de una manera asombrosa en todo el mundo. Ese es el tipo de decisiones estratégicas, políticas que tenemos que empezar a tomar. La violencia contra los niños en los hogares es terrible en este país. Cuando tú ves en el Alto, cuando haces talleres con los niños que dibujan al papá como lo que más miedo les produce, es grave lo que está pasando. Y eso es lo que tienes que empezar a pensar cómo lo vas a solucionar. Ese es el rol importante, y para eso necesitas quitarte de la cabeza, como fiscal general, estar en juicio con los expresidentes. Yo siento que los juicios de los expresidentes, quien vaya a ser fiscal general va a tener que hacerle el juicio a Samuel, terminarlo, el de Tuto, Carlos Mesa eventualmente, más allá de que no va a ser el que decida, y por eso te decía que es diferente, no es imparcial, es alguien que tiene que tener una posición asumida y tomada y discutida, y me encantaría discutirla, tal vez este no es el ámbito. Tiene necesariamente que quitarse de la cabeza esta politización de la justicia. Creo que le va a hacer mucho bien al país que en épocas como las que se nos vienen, el rol del Poder Judicial sea muy limitado en la política. Creo que esa es por lo menos mi posición. El problema es que lo que dice Iván es realmente la misma modalidad de elección. El mismo Parlamento donde tienen los dos tercios. La misma función política que tiene para el gobierno un fiscal que le sirve para perseguir a un opositor, para torcer inclusive los juicios y lo va a hacer si no lo va a hacer con hemos visto. Mario, alguna vez en 2011 fui candidato para el Tribunal.
Supremo y saqué una de las notas más altas en el proceso de calificación. En 2017 saqué la segunda nota más alta para el Tribunal Constitucional. Entendería que como me dedico al derecho penal en este proceso tal vez me va bien en el proceso de elección. Yo espero que la Asamblea Legislativa escoja entre las personas que puedan haber tenido el mejor desarrollo y que la sociedad civil le pregunte a los candidatos de una manera activa y fuerte estos temas importantes. Si las 10 preguntas que plantea DPLF para un fiscal general son respondidas por los candidatos, yo creo que se va a volver algo como la elección de Iván Segada para el defensor del pueblo, espero. Que la población sepa y entienda
que el rol de fiscal es un rol técnico político que tiene que ir alguien que le garantice que la persona penal no va a ser un abuso y no va a ser algo que sea autoridades interinas tenemos pudiendo haber elegido. Sin embargo, no, o sea, no, pero otra vez, yo creo que los absolutos, o sea, yo todo sigo sí, siendo todo no. pesimista. Sí, pero el anterior defensor del pueblo, al que todos hablaban en este programa, fue nombrado, y yo sinceramente, cuando fue designado y el discurso del vicepresidente dijo, usted tiene que ser defensor del Estado, no creía que él iba a ser un buen defensor del pueblo. Y lo fue. Nombrado, entonces digo, creo que son los casos menores, pero pongo este sobre la mesa porque me parece que hay que ser justo. Tengo 40 segundos más. Aprovecharlos. ¿Yo? Sí. No sé. Bueno, lo que sí quería decir hace un momento es verdad, tenemos un sistema que incentiva a que vengan los peores. Lo que tú dices, Gonzalo, sería lo ideal, pero ¿con qué incentivo va a venir alguien con su prestigio y poner su vida y poner su profesión para salvar el país cuando todo el sistema está pensado para desincentivar precisamente eso? Sí, hay alguien que va a hacer eso, es Iván Lima, ¿no? Eso. Sí. Bien, Iván, no sabes cómo te agradezco haber venido, ha sido muy corto el espacio, te agradezco a Ana Lucía, Ana Lucía, ¿no? Doctor Don Francesco, a Tefo Murillo, agradecerle también en la producción, a ustedes por habernos seguido, será hasta el próximo domingo.